Continuamos con el desarrollo de Ojalá y esta vez nos acompaña la doctora Amarilis Herrera, médico pediatra dominicana y, como ustedes saben, expresidente de la Asociación Médica Dominicana. Con ella vamos a conversar una serie de temas del interés de toda la ciudadanía y quisiera que empezáramos primero que nada con la parte gremial, Amarilis, explicando a la sociedad cuál es la situación de la Asociación Médica en estos momentos, cómo ves el panorama de aquí a la realización de las elecciones. Buenos días, Sánchez Cárdenas. Buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, el Colegio Médico Dominicano, que te corrijo, ya no es asociación médica. Ya no es asociación ya tenemos médica. Una ley a partir así del 2003 y vemos un colegio médico en estos momentos muy tímido, que no es la costumbre, muy tímido, que no es la costumbre de un colegio, anteriormente asociación médica con 124 años, que va a cumplir el 18 de agosto. Siempre hemos visto una institución muy apegada a las denuncias de los problemas sanitarios del país. Denunciar los hospitales cuando están en situaciones muy precarias, hacer las defensas de nuestros agremiados, nuestros médicos y médicas. Y por eso te digo que lo vemos muy tímido, porque vemos que la situación de la salud no es la más bonita en estos momentos. Sin embargo, vemos mucho problema a nivel de la salud del pueblo dominicano y no vemos al colegio médico empoderado, como siempre ha sabido. Tenemos informes de muchos médicos que han sido cancelados y no han sido repuestos, y parece ser que las autoridades vigentes que están en estos momentos, muchos médicos entienden que no están cumpliendo con el rol que se le ha puesto en sus manos. Por eso es nuestra intención y de muchos médicos y médicas dominicanos de optar por un nuevo periodo para dirigir los destinos del colegio médico y que nuestros miembros se sientan verdaderamente defendidos e identificados con su gremio. Los médicos dominicanos actualmente registrados en el colegio médico, ¿cuántos son? Bueno, cuando estuvimos en el colegio hicimos un levantamiento y teníamos alrededor de 28.500 médicos. 28.000 médicos. Médicos inscritos. Tú sabes que siempre hay algunos que se nos escapan, pero hay una intención de que todos los médicos pertenezcan a esa institución porque lo ordena la ley 6803. Exacto. Y entonces, uno de los problemas que hemos visto es la relación con las asociaciones de especialistas. Y uno de los temas que más se está debatiendo actualmente tiene que ver con los cirujanos plásticos, por ejemplo. Unas denuncias constantes de prácticas de médicos que no son cirujanos especializados en la plástica, pero que sí están realizando estas prácticas con pacientes en desmedro de la seguridad de ellos. ¿Cómo ve Amarilis Herrera estas denuncias que se están haciendo? Bueno, me preocupan sobremanera, porque cuando estuvimos en la gestión pasada, también se nos presentaron esos temas y esos casos, sí, esos mismos casos, con la misma sociedad de cirugía estética. Ellos querían que la formáramos como sociedad, la avaláramos, pero es un error, porque estando ya la sociedad de cirugía plástica, que a su vez reconstructiva y es estética, no debe de por qué haber otra sociedad, sino esa sociedad de cirugía estética debe de ser un capítulo dentro de la Sociedad Dominicana de Medicina de Cirugía Plástica, que es lo que entendemos, porque la ley de colegiación dice muy claro cuándo se debe. Tiene que tener claros los requisitos para usted formar una sociedad. Tiene que tener mínimo una residencia de 3 años, de haber hecho aquí en el país o fuera del país un entrenamiento mínimo de 3 años donde el profesional se vea involucrado en las cirugías. Y tenemos el inconveniente de que ellos tienen el inconveniente de que los médicos estéticos no entran a quirófano. ¿Me entiendes? No, parte de su entrenamiento lo hacen online, no lo hacen tampoco en una residencia, haciendo servicio y viendo las necesidades de los pacientes y la patología, claro. Entonces, eso yo creo que son de los temas que cuando nosotros lleguemos de nuevo, Dios mediante, tendremos que resolver.
En esta gestión se han dado muchos problemas con varias sociedades, como es la de ginecología obstetricia. También hay una pequeña división. Que hay muchos ginecólogos haciendo cirugía plástica también. Sí, porque los ginecólogos son cirujanos, aunque no plásticos. Así es. No plásticos. Pero también hay sociedades demandadas y en la justicia, como son la sociedad de ortopedia. Ahora mismo hay 2 sociedades, una en Santiago y otra aquí. También tenemos la de nutrición, es decir, que esta gestión no sé qué ha pasado, pero se ha caracterizado por no saberle buscar la solución a los conflictos entre las sociedades especializadas, que son nuestras sociedades que tienen que ver con todo lo académico y lo científico, y nosotros tratamos de que esas sociedades estuvieran bien cerca de nosotros siempre, resolviéndole los problemas y sin que hayan esas agresiones entre unas y otras. Muy bien. Amarilis, en la vida médica dominicana, siempre una de las grandes preocupaciones es la ausencia de investigación médica, sobre todo investigación clínica aplicada. Tenemos antecedentes de grandes investigadores dominicanos. Bueno, tú que vienes del área de pediatría sabes el papel del doctor Hugo Mendoza en la investigación. En Santiago, el doctor Bencosme, que fue fundador, Sergio Bencosme, de nuestros grandes investigadores clínicos. El colegio médico, desde la perspectiva tuya, en este nuevo periodo a que aspira a dirigirlo, ¿pudiera jugar un papel en el incentivo de la investigación clínica en el país, buscar nuevas modalidades de financiamiento para la investigación? ¿Qué hacer desde el colegio médico en un tema tan importante para la salud dominicana? Mencionaste una palabra importante, financiamiento. Sí. Y cuando estuvimos en el colegio médico, trabajamos arduamente para ver si conseguíamos un presupuesto. Tú sabes que el colegio médico fue aprobado como colegio, pero es el único colegio aquí del país que no tiene un presupuesto económico que le dé una sustentación, un respaldo. Al colegio médico solo entra lo que los médicos mensualmente se nos dé cuenta. Y nos preocupa ese tema sobremanera. Incluso nosotros planteamos desde aquella vez, y la seguimos planteando ahora, una unidad de investigación, una unidad nacional de investigación, porque da pena que en este país no se haya tomado ese capítulo de la investigación. Vemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que debería de ser la que tuviera la voz cantante con ese tema de investigación, y ellos adolecen también de lo mismo que nosotros adolecemos, y es de presupuesto. Yo me puse muy contenta en una vez que escuché al presidente de la República hablar de que ese iba a ser uno de los temas que él iba a abordar si ganaba la presidencia. Todavía él está a tiempo, le queda este periodo y posiblemente otro, entonces esperamos que él se motive en eso, porque el colegio médico no tiene un presupuesto, aunque querramos trabajar con tantos temas importantes que tenemos nosotros como médicos, para que la investigación en el país avance. Oye, eso sería algo extraordinario. Si nos pusieran ese presupuesto, porque nosotros destinaríamos una parte de ese presupuesto para ese tema de investigación, y que el presidente también vea como punto importante, que ponga en su agenda el punto de las investigaciones en el país, porque a la verdad que estamos bastante atrasados con relación, y aquí hay temas excelentes para hacer tesis importantísimas, para hacer estudios importantísimos, y el país yo creo que se lo merece, que ya son de los punticos que nosotros tenemos que ir avanzando académicamente y científicamente. Sí. Ahí, por ejemplo, una de las quejas habituales es que la calidad de la investigación ha disminuido debido a que no tenemos los investigadores acreditados con el nivel apropiado de formación, sobre todo a nivel de doctorado o PhD, como le llaman. A veces confundimos aquí que realizar una especialidad ya nos convierte en investigadores, y no es así, como tú sabes. Entonces, hay todo un proceso que pienso que pudiera perfectamente el Colegio Médico impulsar en términos de la formación de investigadores clínicos. He visto que, por ejemplo, en Santiago, el Simbioclic, en el José María Cabral Ibáez, está junto con Harvard promoviendo cursos de formación de investigadores clínicos, lo cual es muy saludable para mejorar este aspecto de la vida pública sanitaria del país. Otro elemento importante que quisiera conocer tu punto de vista es
con relación a los administradores de hospitales. Ya se están especializando en el país técnicos, algunos de ellos médicos, en administración. Antes tomaban un médico y lo ponían a administrar un hospital. Un hospital es una gran empresa, como tú sabes, y los médicos pues habitualmente no sabían nada de administración, pero le daban esta responsabilidad para gestar un hospital público. Ahora ya tenemos especialistas en la gestión hospitalaria. Sí. ¿Cómo ves la necesidad de mejorar la parte de administración clínica hospitalaria en los médicos dominicanos? Sí, yo creo que eso es uno de los temas en que se ha ido avanzando aquí en la República Dominicana. Antes, bien como tú decías, tenía que ser un médico, sí, aunque no supiera ni comprar un papel de sanitario. Sí, sí. Así es. ¿Te entiendes? Pero ya el director de hospital y el administrador deben de ser, aparte de que puedan ser médicos, pero tienen que ser gerentes probados. Exactamente. Tienen incluso, ojalá pudieran ser economistas, gente con una preparación y economista en salud. Exacto. Es una de las especialidades que aquí ni siquiera se imparte. Creo que la tiene España y la tienen dos o tres países desarrollados. Pero creo que se ha ido avanzando en algo en eso, ya después de la globalización, el neoliberalismo y toda esa cosa, se ha ido ya previendo. Y, por ejemplo, el esposo mío mismo fue uno de los que se llevaron a Colombia en un tiempo a tener conocimiento respecto a eso, a la salud y la economía, la administración de hospitales. Y yo creo que cada día debe de avanzarse más. Y yo soy de la que no me pongo guapa porque en un administrador de un hospital sea un economista o sea un gerente probado. Claro. Porque es que a veces el populismo y el clientelismo y la politiquería, porque hablabas el día pasado con un reconocido científico a nivel internacional y me decía, doctora, el problema es que aquí la salud se ha politizado. Y mientras aquí la salud no se desprenda un poco de esa política. Te menciono esto porque la mayoría de los directores de hospital y los administradores se ponen porque tienen una relación política y no por una capacidad probada que tenga ese director. Sí. Y porque usted tenga una capacidad, porque el colegio médico siempre se ha cuidado de que sea médico. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces los que no son médicos hemos recibido mucho maltrato. Y a veces, como que ellos no saben coordinar bien el desarrollo del médico y el desarrollo del otro personal y las actividades que deben de hacer, y como que a veces se confunden. Pero yo espero que mientras más se capaciten y mejor cosas, fórmulas y herramientas tengan a mano, yo creo que pueden hacer un mejor trabajo, porque esos son uno de los puntos que yo creo que en salud tenemos que sentarnos, pero de manera sincera, con una política de Estado clara, qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos. En esa misma dirección, recientemente mediante decreto se ha establecido la línea de descentralizar la prestación de servicios. Tú sabes que salud pública es un monstruo gigantesco y que la dirección pues debe estar un poco más cerca de allí donde están los pacientes y la prestación que hay que dar de los servicios. ¿Cómo visualiza Amarilis Herrera el proceso de descentralización que se debe dar en la prestación de los servicios y la gestión de los servicios que actualmente y por muchas décadas está centralizada en el ministerio? Sí, eso es, estamos totalmente de acuerdo. La ley lo plantea y estamos totalmente de acuerdo porque creo que agilizaría mucho mejor el proceso. Además de que vemos en salud pública que todo lo hace. Es juez y parte a la vez. Y uno de los elementos que hablábamos ahorita de la investigación, creo que muy bien pudiera quedarse salud pública como rectora y trabajar mucho en lo que tiene que ver con las herramientas de investigación y poner el país mucho más avanzado con relación a los procesos de investigación. Pero me preocupa una cosa, porque se dio ese decreto y sabemos que se está trabajando sobre la marcha. Pero lo que me preocupa es que no se vaya a implementar de una manera que se quiere implementar en todo el territorio nacional. Creo que deben de irse cogiendo por regiones o hacer algún planteamiento piloto que se vaya viendo cómo se va a ir haciendo, porque me preocupa, te digo, porque no veo al colegio médico como inmerso en lo que se está haciendo. Vemos a la ministra que está en eso, al doctor Alvarado,
a los diferentes regionales, pero como que el mismo colegio médico y los médicos no sabemos con ciencia cierta qué se está haciendo. No tenemos ese conocimiento de qué se está haciendo al respecto con relación a esa descentralización. Porque tú sabes que hay muchos médicos que tenemos muchos años ya trabajando, muchos médicos que ya están para pensión, muchos médicos que han cotizado tanto en el Seguro Social como en Salud Pública, y una de las cosas que nosotros estamos pidiendo es que los derechos adquiridos de esos médicos y médicas no se pierdan. Sí. Entonces yo creo, como todavía no se ha aprobado, sabemos que está en una de las cámaras, pero como que se debe de ir trabajando ya en la confección, inmediatamente se apruebe de la reglamentación, cómo va a ser su implementación, y sabiendo sobre todo que el presidente de la República tiene que saber que se necesita más fondos, mayor presupuesto para que eso sea una realidad, esa descentralización. Porque anteriormente, ¿verdad? O hasta el momento lo tiene todo Salud Pública y todo sale de Salud Pública, pero se supone que ahora la Dirección Nacional de la Descentralización es que va a tener el ordenamiento y la distribución de esos fondos. Así es. Entonces, que tengamos muy claro cuáles son las necesidades de cada región. Que no se politice ese tema, porque ahí nos preocupa sobremanera. Que entonces el director sea el que tenga el poder de quitar, cancelar, nombrar, lo que sea. ¿Cómo corregir eso? ¿Formando direcciones colegiadas? Claro, ¿no? Y totalmente que el colegio participe. Que el colegio sea partícipe de todo eso que se esté dando. Porque el colegio se supone que tiene que estar ahí con voz cantante, qué me conviene a mis miembros y qué no le conviene, qué le conviene al país, qué no le conviene. Porque no es que el colegio médico va a trabajar nada más para defender, no, es para la salud completa, porque el colegio forma parte de ese consejo en la descentralización. Entonces, eso yo quisiera que, por ejemplo, el colegio ahora va a comenzar una lucha con el aumento del presupuesto y esperamos que algo se nos dé a nosotros en salud, porque oye, estaba oyendo... Que sube el presupuesto de salud. Estaba oyendo al diputado Hidalgo, que es el presidente de la Comisión de Salud, que eso da miedo, son 9,000 millones de pesos que le queda al Ministerio de Salud Pública para hacer todo lo que hace, y tú sabes que todos estos programas de todas esas enfermedades epidemiológicas, infectocontagiosas, a veces se detienen por no tener fondos. Entonces, se habla de 62,000 millones, mentira, son 9,000 millones que le quedan limpios, yo no sé ni cómo Salud Pública puede desarrollarse, por eso vemos tanto parche, por eso vemos tan poca planificación, por eso vemos tan pocos programas puestos en marcha, y a veces se ponen en marcha y tienen que paralizarse porque no hay ni siquiera para darle una dieta a uno de esa gente que están trabajando, que son facilitadores de esos procesos. Entonces sí, te digo, estamos de acuerdo con esa descentralización, porque no es tanto la descentralización, también es la desconcentración, porque con eso se anda buscando que los hospitales marchen mejor, que las regiones marchen mejor, que las policlínicas, los centros de atención primaria, pero yo entiendo que eso debe de ser toda un conglomerado una política de actores, general, de participantes, sí. Porque también los centros de atención primaria, las clínicas también van a pertenecer. Se dice que las especialidades están interfiriendo en la implementación del sistema de atención primaria. Sí, que los especialistas nosotros no estuvimos de acuerdo. Se están oponiendo a que se implemente el sistema de atención primaria. Pero no es que se oponen, Sánchez Cárdenas, el problema es que no se tiene nada claro. Cuando fuimos presidente del Colegio Médico, nos reunimos con las sociedades especializadas, con Andecli, el Colegio Médico, y llevamos una propuesta de cómo nosotros pensábamos que debería de hacer para arrancar la atención primaria en el régimen contributivo. Porque no es que vamos a arrancar y ya. Tú sabes que aquí se da mucho los manejos indebidos por detrás. Sí. Y la mayoría de las administradoras de riesgo de salud quieren ser administradoras de riesgo de salud, pero quieren ser dueños de centros de atención primaria. Ponen un controlar el sistema completo. Exactamente, como ya hay 2 o 3, tenemos conocimiento que eso se está dando, ¿te entiendes? ¿Ah, sí? Entonces, si es muy bueno usted tener su centro de atención primaria, que entonces es el mismo que refiere para su clínica, el mismo que se quede con el paciente y todo. Entonces, no se ha ventilado claro qué región demográfica se va a tomar en cada centro de atención primaria. Algo que yo lo peleaba hasta la saciedad en el colegio y era en el Consejo de la Seguridad Social. ¿Y hasta cuándo un centro de atención primaria va a tener un paciente? Sí. ¿Hasta cuándo ese paciente puede ser referido a un especialista? Porque ellos lo que buscan es disminuir costos. Pero a la disminución de esos costos también se puede ver afectada la salud de ese paciente. Exacto. Porque cuando usted viene a ver que lo refiere ya es muy tarde y ya o hay un cáncer o hay una enfermedad muy avanzada, ¿tú entiendes? Entonces no es que nos oponemos y el colegio
tuvo muy claro su planteamiento junto con la sociedad especializada, es que se pongan, Sánchez, todos los parámetros claros de cómo se va a hacer, cómo se va a implementar. No es que yo venga y yo puse un centro de atención primaria y esto me tiene que ser así. Ahí no se ha hablado cuándo se le va a pagar a los médicos, ni al personal de salud, qué cantidad de horas van a trabajar, cómo va a ser el proceso de vacunación, cuáles son los que van a trabajar ahí. Entonces hay un sinnúmero de cosas que nosotros exigíamos. Recuerdo cuando en el consejo ellos firmaron todo, que arrancaba el 1 de mayo. Yo no firmé, digo no, el colegio médico no firma y nosotros, aunque ustedes hayan firmado y digan que comienza el 1 de mayo, nosotros decimos que eso comienza cuando el colegio médico, los médicos y la sociedad especializada digan cuándo va a empezar. Porque hasta que no se pongan esos puntos claros, y me interesa eso sobremanera que quede claro que no es que nos oponemos, es que no se han dado a conocer las herramientas necesarias de cómo se van a implementar esos centros de atención primaria en el régimen contributivo. Si quisiéramos que ese afán lo tuvieran en el régimen subsidiado. En el subsidiado. Que hay miles y pico de centros de atención primaria y la mayoría y está aumentando el número de subsidiados, porque SENASA está haciendo toda una campaña de inclusión de gente que de otro modo no tiene acceso a la salud. No tiene acceso y estamos de acuerdo con eso. Un elemento que quisiera que Amarilis nos trate brevemente es mortalidad materno-infantil. ¿En qué situación estamos en este momento? ¿Cuáles son los indicadores? Seguimos graves con esos indicadores. Se dice que ha bajado un poco. Bueno, yo no sé de dónde que ha bajado, si es de la... Yo peleaba mucho eso con Freddy, el pasado ministro, porque nosotros tenemos estadísticas de 150 y pico por cada 100.000 mujeres. Entonces, él decía que estaba en 106. Yo le decía, pero ministro, ¿dónde que usted dice que ha bajado? Porque nada más lo dicen los libros. Y las situaciones se están dando siempre en los hospitales y cada día vemos lamentablemente esa mortalidad tanto de los niños como de las madres. Y una vez ¿los indicadores en tu subcentro siguen igual? ¿Se han controlado? Bueno, tú sabes que es un centro de atención primaria y no se ve tanta, porque ya esa causa de muerte regularmente se dan en hospitales. De tercer nivel regularmente. Pero a nivel de estadística se siguen dando los mismos casos. No se ha podido aquí poner claro, a veces con una paciente se bailotea demasiado. Y llega a Monteplata, en Monteplata llega a Los Minas, de Los Minas la mandan a la Altagracia y los rebotan y cuando tú vienes a ver o fallece la madre o fallece la criatura. ¿Qué tanto es cierto el dato que dan muchos médicos de la participación de parturientas haitianas que llegan sin historial clínico a la atención? Por eso que tenemos, y que es un factor que induce a esos índices. Ese incremento y esa incidencia que se mantiene por esas hermanas haitianas que llegan, claro, a veces no se sabe ni su nombre y el médico no la ha visto y no se sabe la patología que están padeciendo y con cuáles causas llegan. A veces llegan con 4 de hemoglobina. Sin control prenatal. Sin ningún tipo de control prenatal, lamentablemente. Entonces se dice, pero que suceden en los hospitales. Sí, suceden en los hospitales y no deberían de morirse. Pero cuando una de esas haitianas llega sin ningún conocimiento del médico, el médico la atiende porque humanamente tiene que hacerlo, pero hay alrededor de un 25% de esas pacientes que son haitianas, de las pacientes que se hacen la cesárea y que se hacen los partos, tanto en la Altagracia como en Los Minas, en los centros hospitalarios, que son haitianas y que la traen, según tenemos conocimiento, expresamente a parir aquí. En malas condiciones. En malas condiciones, que vienen un día antes, sin ninguna vacunación, sin ninguna prescripción médica, sin ninguna atención médica. Entonces, hasta que tengamos ese problema, y yo creo que las autoridades tienen que trabajar arduamente sobre esa problemática, porque si no el presupuesto en salud, que lo tenemos bajito, imagínate, invirtiéndolo, tenemos que darle salud, no importa que no sean dominicanas, pero eso también hace que se incremente mucho la mortalidad, tanto de la madre como del niño. Así es. Porque la mayoría llegan a veces hasta con muchas infecciones. Bueno, el dictador aquí me está haciendo seña de que el tiempo se nos ha terminado, pero quisiera robarme un minutito sobre para cuándo tenemos elecciones en el colegio médico y qué perspectiva presenta tu candidatura a la presidencia del gremio. Bueno, mira, las elecciones son próximamente en el mes de noviembre. No creo que está lejos. Pero yo me recuerdo que empecé en enero y ya llevo 5 meses en estos menesteres y eso está aquí. Eso es en noviembre, la segunda semana, miércoles 2 de noviembre. Las expectativas están muy buenas. Salimos a ruedo, ya que muchos médicos nos solicitaron
dejamos muchos temas importantes en carpeta, como es un tema que yo ojalá ver que esta gestión lo pueda resolver, que es el de las pensiones. Y el presidente de la República hablaba en un discurso de que quería pensiones dignas para un país. Un tema importante que tenemos que seguirlo peleando y gestionando es que cuando el médico se pensiona, y no el médico, el dominicano, lo sacan de una protección de una ARS. Sí. Eso es grave cuando tú más la necesitas. Tenemos un Instituto de Previsión y Protección Social que lo dejamos conformado con todo su reglamento y sus estatutos y todo, y no se ha puesto a implementar. Conseguimos unos incentivos a los médicos que no se le ha dado continuidad, un incentivo por antigüedad. A más de 5,000 médicos le pusimos esos incentivos. Trabajamos mucho con la modificación de la ley porque necesitamos un presupuesto, la ley de colegiación necesitamos un presupuesto y tenemos muchos temas y los médicos entienden que por eso debemos devolver, porque hay muchas conquistas y reivindicaciones que dejamos sobre la mesa que no se le han dado continuidad y yo creo que ya es hora de que a nosotros, a los médicos, le garanticemos su futuro, tener una pensión digna, tener un mejor salario, tener una salud más digna. Hay veces que médicos que no se pueden comprar ni siquiera una laptop ni una computadora por los 3 pesos que ganan. Sí. Tenemos un planteamiento claro con los administradores de riesgo de salud. Eso es un tema que tenemos que abordarlo. Ese es un tema más de 10,000 médicos que hacen medicina privada y en clínicas están padeciendo de muchas aberraciones que tienen los administradores de riesgo de salud. Y aquí se le ha dado demasiado poder a eso. La ley hay que modificarla, nosotros sometimos un anteproyecto para modificar ese veto. Hay cosas que nosotros entendemos que no pueden seguir así, porque Sánchez, todos los temas llegan al Consejo de la Seguridad Social. Yo duré 2 años, pero tú quieres que progrese, llegan a la agenda, y si hay uno de los 3 que votan, que tienen el veto, no le interesa, hasta ahí llegó. Hasta la agenda llegó, y de ahí no se conoce, y hay cientos de temas importantes que deben de conocerse en la Seguridad Social. Y hay muchas cosas por las cuales los médicos tienen que votar por Amarilis Herrera, que no le va a defraudar. Bueno, como ustedes ven, Amarilis vuelve a la Asociación Médica, de manera que en este proceso, Amarilis, muchas gracias por venir. Gracias. Esperemos que en otra oportunidad podamos conversar sobre temas de salud. Sí, pero que me invite. Estará invitada. Muchas gracias a ustedes, no se muevan, que todavía queda más en Ojalá.